Martes 14 de diciembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro recorrido diario por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba, también como siempre un vistazo a la prensa digital. Como cada martes nos acompaña Juan Ruz. Juan, bienvenido. Muy buenos días. Director, como saben, del diario El Día de Córdoba, del grupo Yoli. Con él vamos a hacer este paseo, a dar este paseo. Empezamos como siempre con un primer vistazo a las primeras planas de los periódicos, que hoy, bueno, tienen asuntos comunes, alguna foto común también, y tienen el Diario Córdoba escogido para la apertura en papel a 4 columnas, luz verde al cambio urbanístico del entorno del antiguo Simago. Ahora hablamos de ello, un cambio en el Pegou que va a permitir convertir en hotel lo que fue en su día un establecimiento comercial, como todo el mundo recuerda. La foto para una celebración, la del Córdoba Club de Fútbol, de la Copa Federación, que ayer la entregó, la presentó en el ayuntamiento y bueno, se la levantaron junto al alcalde. La portada de ABC para un tema de ámbito nacional o internacional, según como quieran verlo, es el rey emérito, el rey Juan Carlos. Suiza descarta que don Juan Carlos cobrara comisiones por la vía de la Meca. Bueno, yo en concreto creo que lo que ha descartado es que fueran ilegales, que cobrar comisiones creo que ha quedado claro que las cobró este hombre, pero que no, según el fiscal suizo, un tal Bertosa, pues no cree que hubiera blanqueo en este lío que hubo con la entrega de las comisiones a Corina aquella y la devolución, etcétera. Bueno, un tema que nos compete poco, luego si acaso hablamos algo de eso. El diario El Día ha escogido para apertura en papel el tema de Sadeco. Sadeco dice instalará sensores contra el vandalismo en sus contenedores. Contra el vandalismo, ahora hablamos con Juan de ello, y también para avisar cuando estén llenos de cristal fundamentalmente. Eso creo que son los de vidrio. La foto para el tributo a un equipo campeón, como señala el diario El Día. La foto la firma Juan Ayala, la del Córdoba, por cierto, la firma Paco González. Y es, pues eso, la plantilla del Córdoba, junto a concejales, el alcalde está por ahí, el presidente del Córdoba, el entrenador Germán Crespo, y bueno, en este acto ahí tienen imágenes, Torrejimeno, también me lo he saltado, y concejales, Torrejimeno, presidente del Indeco, y concejales y la plantilla del Córdoba con esa celebración y con esta orejoncita, porque tenía sus orejas, pero no es la orejona, es la Copa Federación. En fin, por empezar por aquí, Juan, ya que tenemos imágenes, ¿por qué se empieza? Tenemos muy poco que celebrar en el Córdoba y por fin tenemos un título que enseñar por el balcón. Bueno, yo creo que sí, tiene un acto que, aunque el trofeo sabemos lo que es y la importancia que tiene su simbolismo y sobre todo si viene acompañado de la campaña que está realizando el equipo, ¿no? A mí me parece oportuno que se hagan este tipo de gestos, que además pueden suponer también un acicate más a la afición, ¿no? Aunque está muy movilizada y lo estamos viendo a pesar de las temperaturas que hacen los sábados o los domingos en el Arcángel. A mí me parece que es un gesto bonito y que bueno, también por estas tierras echamos de menos, ¿no? Que se produzcan este tipo de situaciones o de exhibiciones de los trofeos. A mí me parece bien. Quedan un par de partidos para acabar el año. Ya hoy el diario El Día ha hecho las cuentas, ya nos sale, son campeones de invierno, apuntamos los deseos de todo el mundo. Y como tú decías, lleva una racha de victorias espectacular en el Arcángel invicto, algún traspié fuera de casa, pero la racha es inmejorable. Y como digo, hace muchísimo tiempo que el Córdoba no podía cantar el alirón del invierno, y menos tan pronto, 3 semanas antes de que acabe la Liga. Sí, creo que queda el partido atrasado, ¿no? Del día Mensajero, del día 22, Ceuta. Y el Ceuta, y bueno, vamos a ver si ya es posible pues que los futbolistas se vayan de vacaciones. Nos vamos a ir como campeones de invierno y ahora lo que necesitamos es que la racha se mantenga después de la fiesta navideña y que cuanto antes podamos cantar
no el alirón de invierno, sino el alirón de que hemos subido ya de categoría, que es lo que toda la afición anhelamos, ¿no? Es de la primavera también. Bueno, pues ayer hubo reconocimiento al equipo, que como dice Juan, me parece muy interesante que la ciudad valore los méritos del primer equipo, del primer club de la provincia, aunque hay otros que compiten en categorías superiores, la masa social del Córdoba, la historia del Córdoba y la repercusión que tiene sus partidos, pues le hacen ser el primer club de la provincia, a pesar de que, como digo, el fútbol sala está por encima, hay equipos que están jugando en Liga Femenina por encima, pero el Córdoba es el club de la provincia. Sí, bueno, y también hemos tenido que cuando nuestro futsal, el Córdoba Patrimonio, ha tenido también algún título, también lo hemos exhibido y lo hemos contado en los medios, ¿no? Yo creo que esto que debería de formar parte de esa normalidad de relación entre las instituciones, la afición y los propios equipos, ¿no? Y además de esos equipos que tú dices, pues bueno, también muy orgullosos de un poco la evolución que están teniendo en sus diferentes categorías, pero cierto es que no tienen la masa social de un equipo como el Córdoba, ¿no? Bueno, vamos con las informaciones publicadas, información urbanismo, como decíamos, el diario Córdoba lo ha escogido para su apertura en papel, también el diario El Día, el diario ABC, el diario Otra en página digital. Mañana es cuando creo se celebra el Consejo Rector de Urbanismo, o el jueves, y en él se va a aprobar los cambios en el PEGO que permitan convertir el antiguo Simago, el centro deportivo del Corte Inglés, convertirlo en un hotel. Es un proyecto muy antiguo, el edificio lleva cerrado 10 años prácticamente y lleva por lo menos 3, si no más, desde que se empezó a tramitar el cambio de uso para posibilitar la instalación de un hotel. Recuerden que aquí intentó el Corte Inglés montar una tienda, se descartó, se optó por el de Ronda de Córdoba y ese se quedó un inmueble en el pleno centro de la ciudad, pues en desuso durante 10 años prácticamente. Yo coincido con tu apreciación, es un tema muy antiguo, que sabíamos que se iba a resolver más pronto que tarde y que si no está desbloqueado ya es simplemente una cuestión técnica y que muchas veces de las prisas políticas que han primado sobre las cuestiones técnicas, ¿no? Pero porque, en fin, cada vez que se intentaba salía que si no faltaba un informe de protección del entorno, que si los edificios históricos que hay por la zona de atrás, que si por delante también había no sé qué de determinadas medidas y tal. En fin, yo creo que esto es un asunto que estaba en vía de resolver y que lo único que había que echarle era un poco de paciencia, dejar trabajar a los técnicos y resolverlo, nada más, no tiene mayor historia, porque es que además los informes que hay nuevos no presentan novedades respecto a lo que ya se dijo que había que hacer hace años, pero bueno, si se logra desbloquear, pues bueno, bienvenido sea. El edificio tendrá una planta baja y 4 alturas por la fachada de que da Jesús María, una planta baja y una altura más por la parte que da Juan de Mena, y también es interesante que el informe recupera el Palacio del Cine. El solar es muy grande, un solar enorme que da estas 3 calles. Ahí hubo un frontón hace muchísimo tiempo, recordar los más mayores, y un local muy grande que es verdad que el Corte Inglés intentó darle uso, pero se quedó un poco atrancadete, y es complicado en esa zona de Córdoba plantear otra cosa que no sea o un hotel, porque parece que la tónica hacia donde nos encaminamos en cualquier solar grande en el centro, o hacia un establecimiento de tipo Corte Inglés que hoy no parecía necesario ahí. Claro, si es que vamos a ver, el problema más que de capacidad es casi logístico, ¿no? Todos sabemos las dificultades que puede tener una, entre comillas, gran superficie o un centro comercial muy amplio, solamente para la zona de carga y descarga ya tenía sus complicaciones cuando tenía allí el Corte Inglés alguna dependencia, ¿no? Entonces yo creo que todo ello es lo que ha invitado a desechar esa parte del proyecto. Entonces el edificio ya sabíamos que se tenía que dar un uso, desde luego, sea el que sea, si es comercial, desde luego algo muchísimo más reducido que lo que puede plantear una cadena como el Corte Inglés, u cualquier otra actividad muchísimo más reducida, ¿no? Porque el espacio es el que es y solo para descarga y descarga, imagínate lo que se puede originar a nivel de tráfico, aunque se haga por la noche y demás, porque si se hace por la noche, en cuanto a molestias con los vecinos,
si se hace por la mañana, pues en fin, un entorno que prácticamente es todo peatonal. Peatonal. Este edificio recordarán los más mayores, los medianos, que tiene un sótano que en su día se utilizó con uso comercial, que ahora creo que va a pasar a ser uso de aparcamiento. No se permite más aparcamiento que el de los alojados. Se planteó en su día un aparcamiento también para desahogar un poco la zona, pero es verdad que como no es una zona peatonal, no tiene sentido meter tráfico a una zona peatonal para que aparquen. Ya pasó en su día también con algún otro proyecto que hubo, que propuso algún aparcamiento en el edificio de la calle Nueva, y dijo, mira, ¿para qué quieres meter tráfico en un sitio en el que es peatonal solo para aparcar, ¿no? Al final hay dos plantas de sótano que parece que no tendrán problemas arqueológicos, porque ya en su día se habilitaron para uso comercial, y ya lo que hubiera allí, pues ya o salió, o se destruyó, o se rescató. Sí, si se trata de darle un uso de hospedaje, está claro que los sótanos, o al menos uno de ellos, se va a utilizar como parking solamente para los usuarios, como estamos viendo también en otros establecimientos del entorno, ¿no? No tiene sentido que se haga más. Además, coincido contigo, porque si estamos yendo a ciudades con un centro peatonal, no tiene sentido abrir el tráfico solo para aparcar, claro. Más bien en otros entornos donde sería necesario parking, y desde luego más baratos de los que todos tenemos en Córdoba, ¿no? Ese es otro debate. Es otro debate y otro tema que también habría que abordar. Bueno, lo abordamos ya. Ayer estuvo el concejal de comercio en la zona de la Viñuela, fue para otra cosa, para presentar una campaña entre Centro Comercial Abierto de la Viñuela y Mercamar, que es como se llama el mercado del Marrubial. Yo de Mercamar me sonaba un poco más a la playa, pero no, es Marrubial. Y además de hablar de esa campaña, hablaron de la peatonalización de la Viñuela, y decía Álvarez que no se puede llegar así. Yo creo que el problema que quizás tiene Córdoba cuando se plantean aparcamientos disuasorios de aparcamiento de superficie es que no son tan asequibles como los vecinos pretenden. Es decir, que aparcar en la calle, verdad que tú usas un espacio público para dejar tu vehículo, pero cuando te proponen una alternativa, en fin, se miran en el bolsillo. Entonces a lo mejor hay que plantear como disuasión, para no ocupar la vía pública, aparcamientos pues, más asequibles para los vecinos. Claro, yo es que creo que el problema que tenemos es ese, ¿no? Porque al final tiene un coste para el vecino, todo lo que signifique un cambio o modificación o alterar el sistema actual que tenemos de aparcamiento, al final repercute en el bolsillo de los ciudadanos, y en determinadas en fin, sociedades como la cordobesa, por todo lo que estamos viviendo en los últimos años, pues bueno, supone también un desembolso importante para los ciudadanos. Yo creo que de alguna manera habría que regularlo, o como se dijo en su día el alcalde, pero luego se quedó ahí en una frase, tendremos que explicarlo bien. Pues claro que yo creo que hay que explicarlo bien, porque los ciudadanos lo que ven que cada vez que hay un cambio, al final lo que significa es pagar. Y costar dinero. Claro, y entonces pues eso es lo que tenemos que ver, porque es que, además yo, en fin, en debates un poco internos que hemos tenido allí en la redacción y demás, cuando nos acusaban de que usamos demasiado el coche y tal y demás, de acuerdo, podemos coincidir en determinadas políticas para restringir el tráfico y demás, pero no olvidemos que ya en Córdoba pagamos un impuesto de matriculación, un impuesto de circulación por parte de cada vehículo muy alto, de los más altos de Andalucía respecto a otros municipios de nuestro entorno, y además se nos exige pagar por aparcar en cada uno, en cada zona, o cada vez con más zonas con aparcamiento regulado. Con lo cual yo creo que esto de alguna manera habrá que, en fin, que concretarlo y equilibrarlo, para que si vamos a tener más zonas de aparcamiento de pago en la calle, tendríamos también que reducir el impuesto de vehículos, digo yo, ¿no? Creo que sería un poco compensar de una manera u otra, ¿no? Hay mucha reflexión en ese sentido. Hace una semana o unos días los vecinos del Campo de la Verdad llegan a reclamar incluso que se determine una zona ACIRE de tráfico restringido, porque no pueden aparcar sus vehículos, porque no pueden circular. Es verdad que si cada barrio fuera zona restringida, al final no podía ir a ningún sitio. Si el sector sur por una parte o el Campo de la Verdad se cierra la Judería, se cierra el centro, se cierra San Agustín, al final cada uno lo suyo. ¿Para qué queramos un coche? Para quedarte en tu barrio no necesitas un coche. Y luego una reflexión que muchas veces he hecho a algún vecino de los que reclaman, como estamos comentando, otro tipo de tributación. Los que tienen vehículos, los que tienen plaza de garaje, la han comprado.
Es decir, que cuando a un vecino se le propone que compre una plaza de cochera y que libere la calle, dices que no pienso gastar dinero. Bueno, el que tiene plaza de cochera ya la compró también. O sea, que no es que te la regalen cuando compras un piso, la pagas, la escritura y la pagas cuando vives allí. Es decir, que creo que hay que poner en marcha una serie de medidas, disuasorias sobre todo, pero siendo cada uno consciente de que cada cual tiene su solución y todas pasan por pagar. Sí, yo creo que hay una palabra, ¿no?, que utilizan mucho los políticos cuando no quieren solucionar algo, ¿no?, que es que hablan de la transversalidad, ¿no? Sí. Pues, en fin, vamos a ser también transversales en este asunto. Si vamos a abordar el tema de que no queremos o que queremos cada vez menos vehículos en las calles, porque además Córdoba es una ciudad muy contaminada, lo sabemos, que no es nuevo, que viene desde hace muchos años. Queremos cada vez más aparcamientos regulados por hora, que cuesta dinero, y a la vez, como tú dices, restringimos determinados barrios, pues bueno, y tenemos además los impuestos que tenemos respecto a los vehículos, pues aquí hay algo que no funciona, ¿no? Tendremos en fin, que tomar medidas que un poco abarquen a cada una de esas áreas y que se pueda facilitar o no. Bueno, y si quieres le podemos añadir, que lo hemos hablado tú y yo aquí muchas veces, el funcionamiento del sistema público de transporte, claro, la alternativa que nos dejan a que dejemos el coche o bien aparcado en nuestro garaje. Si eso no va acompañado de un buen y eficaz servicio público de transporte, pues nos podamos encontrar con una maraña de difícil solución, ¿no? Hace falta un plan de movilidad y hace falta mucho consenso para sacar adelante ese tipo de medidas. Hablando de movilidad, ahora vamos al titular del día. Señala el día, por ejemplo, la portada, que los transportistas convocan una marcha lenta para colapsar la A45 desde la Rambla a Beramejí. Será el próximo lunes. Los transportistas están, como saben, en conflicto. Dicen que están abandonados por parte del Gobierno, subida de carburante, el tema de las autovías que se ve venir, que le van a pagar ellos también, como todos los demás, y problemas varios que le llevan a una serie de protestas que pueden culminar con un paro patronal, con una huelga o paro patronal, porque son las propias empresas que lo convocan. Hay quien piensa incluso que eso va a provocar un desabastecimiento en Navidad. Bueno, yo creo que a estas alturas casi está todo abastecido, están los mercados llenos, pero bueno, puede ser que haya algún problema. Sí, claro, pueden generar algún problema y además creo que tenemos que ser conscientes todos de que se trata de un sector, este sí que es de verdad un sector estratégico. Y aquí tenemos varios sectores que o funcionan unos con los otros o esta sociedad no funciona, ¿no? Lo decíamos 10 días antes de la pandemia, ¿no?, con el asunto del campo, que ya sabemos que también se van a movilizar y vemos que en este año y medio hay algo que no se ha resuelto, ¿no? El problema de los transportistas, que incluso se ha agravado, y el tema del campo, que también se ha agravado la situación de los agricultores y los ganaderos. Y en este caso los transportistas pues tienen unos gastos que están en los que no les merece la pena arrancar sus camiones o furgonetas, porque es que le pierden dinero en algunos portes. Y no digamos ya algunas empresas, que en Córdoba hay alguna que otra, y también muchos trabajadores, los que tienen transporte internacional y se están encontrando que tenían su ruta incluso con Gran Bretaña, ¿no? Pues ya vemos que el problema en Europa también, entre Francia y Gran Bretaña, ahí está. Pero bueno, yéndonos aquí al terruño, a nuestra tierra, los transportistas, en el sur hay muchos. Yo creo que se ha tomado ya esta medida por una cuestión de necesidades, porque están viendo que están perdiendo dinero. En los últimos 8 o 9 meses no les salen las cuentas. Así que es una solución compleja la que reclaman las empresas de transporte, que pasa porque se le abarate el combustible y pasa también por garantizarle el uso de la autovía, o al menos de alguna manera reducir los peajes. Yo no sé si, un poco lo que hablamos antes de los vecinos del campo de la verdad, si el Gobierno empieza a hacer excepciones en los usos de los carburantes, hay un gasoil agrícola, por ejemplo, que ya saben que se utiliza, también el de la automoción para los vehículos. Creo que al final, bueno, esto tiene un sentido, los carburantes, la mayor parte de lo que pagamos son impuestos. Si empiezas con esos impuestos, hay dinero que deja entrar al Estado. Claro, es que en muchas ocasiones es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Lo que sí es verdad, y creo que muchas veces hay que darle una pensada, y es que todos estos sectores estratégicos que al final dejan o hemos dejado a lo largo de los años en manos de 4 o 5 empresas, siempre tenemos el mismo problema, ¿no? En el asunto del campo,
lo hemos comentado alguna vez porque es muy gráfico, estas cadenas de superficie que deciden los precios o pactan los precios. Las petroleras, pues, idem, la electricidad, ya lo estamos viendo. En fin, no lo sé, yo creo que tenemos que darle una pensada a determinados sectores, sobre todo que es lo que donde más lo notan en el bolsillo, no solo los ciudadanos, sino además los emprendedores, para regularlo de alguna manera. Yo comprendo que, claro, si quitas impuestos de un sitio son ingresos que deja de tener el Estado, pero bueno, tendremos que buscar, desde luego, un término medio para que no sea siempre el mismo el pagano, ¿no? Hablando de sector estratégico, hoy publican los periódicos, lo hace, por ejemplo, El Día, la información de Chaparro. Ayer una reunión que hubo entre el jefe de Estado Mayor del Ejército y el máximo representante del Ejército de Estados Unidos para Europa y África, general Christopher Caboli se llama el nombre. Bueno, pues esta información, el Ejército de Estados Unidos ha conocido el proyecto de Córdoba. No es la primera vez que se reúnen, ya se han visto antes para hablar de este proyecto, pero bueno, parece que cuanto más avanza, más se solidifica, se consolida el proyecto. Ahora hablamos también del tema este de la Nissan en Barcelona, pero parece que hay poca vuelta atrás, por mucho que haya todavía algún fleco que cortar, y que cuando los americanos planean junto a la OTAN crear un hub logístico militar en Córdoba, es porque esto va mucho más para allá de lo que piensan mucho. Sí, yo creo que sí, que no hay ninguna duda. Es verdad que puede haber algún que otro ruido mediático respecto a algún fleco, como tú dices, además yo creo que es la palabra adecuada, algún fleco puede quedar, pero no creo que hay la más mínima duda de que esto va a ir hacia adelante y en las distintas comparecencias públicas que está habiendo, desde esta de ayer, que recogemos los medios hoy, con el ejército estadounidense. Nosotros en el Día de Córdoba tuvimos hace poco también una mesa de redacción donde en fin, hubo altos mandos militares del ejército de tierra, donde dejaron muy claro que el proyecto está ahí, el proyecto es incuestionable. Otra cuestión es que se acierte o no, se puede equivocar o no en el desarrollo del mismo, o que haya matices, pero que el proyecto está claro, que está en Córdoba, que viene a Córdoba y que aquí se va a centralizar en Córdoba, y que va a ser un poco el modelo no solo para el ejército de tierra, sino para el resto de ejércitos de tierra europeos y para el resto de ejércitos españoles. Va a ser un poco la referencia para lo que es el ejército del futuro, ¿no? Yo creo que eso es impepinable. Mucho tendrían que cambiar las cosas para que eso no fuera así, con lo cual yo creo que estas exhibiciones públicas por parte del Ministerio de Defensa, que no son muy al uso, tampoco es que Defensa sea, en fin, unos tuiteros que no haya manera de pararlo, pues yo creo que está bien, y lo que viene es a refrendar el proyecto que tiene Córdoba, ¿no? Ayer hubo reflejo en Twitter precisamente que se refiere, Juan, de esta reunión. Hoy publica ABC que ayer hubo una reunión de la mesa de industrialización en Barcelona. Saben que es un problema que nos puede caer de daño colateral. La Nissan se marcha de Barcelona, al principio de año deja de funcionar, ayer llegaron unos pocos de cartas de despido anunciando a los trabajadores que no le van a renovar los contratos, y los sindicatos insisten en que estaría bien para ellos llevarse allí a Barcelona la antigua planta de Nissan, porque los chinos, que se llama la empresa GWM, Great Wall Motors, ha dicho que no van a implantarse allí, pero no les interesa. Hay que decir, no obstante, con que la información está ahí, los sindicatos plantearon de nuevo el plan C, que sería llevarse allí al mantenimiento de los blindados. Hay que decir que ni el ejército lo ve bien, pero lo que es más interesante es que la Generalitat ha dicho que no quiere ver un tanque español allí ni en pintura, que en este caso nos alegramos de que la Generalitat no quiera un tanque español ni en pintura, con lo cual parece que la posibilidad de que se vaya una parte de la base logística allí se descarta cada vez más. Bueno, vamos a ver, en caso de que el proyecto fructificara, que ya se ve que no hay voluntad política, a mí ya me pareció un error por parte del gobierno plantear esto, porque se ve que hay, en fin, que faltó comunicación entre ministerios, ¿no? Entre el Ministerio de Defensa y en este caso algún que otro ministerio, ¿no? Partamos de ahí, pero bueno, en caso de que esto pudiera fructificar, sería una parte tan pequeñísima de lo que puede rozar o tocar la base logística de Córdoba, que tampoco tiene mayor incidencia, es más el impacto mediático que otra cosa.
Aún así, ya creo que estamos en condiciones de asegurar que se buscarán otros proyectos, si son posibles, desde el punto de vista económico, porque, en fin, ya sabemos lo polarizada que está la política en Cataluña y fuera de Cataluña, y de luego nada que tenga que ver con defensa ni con el ejército lo quieren en ninguna ciudad catalana, con lo cual creo que esto tiene pocos pisos de prosperar y que, bueno, se va a quedar un poco como un brindis al sol y una llamada a la desesperación de los sindicatos, que claro, que lógicamente lo que quieren es resolver un problema que tienen y grave de empleo lo antes posible, ¿no? Hablamos, creo que fue contigo, la semana pasada, la anterior, de que se está reuniendo la mesa de industrialización de Cataluña, de Barcelona, para ver qué hacemos con estos 500.000 metros cuadrados de suelo industrial que no se va a utilizar. En Córdoba no existe esa mesa. Hablaba hace unos días, hablaba de ese gran polígono, ayer creo que fue, ¿Sí? ese gran polígono de la Rinconada, un polígono industrial junto a la base, pero que se queda un poco al albur. No hay una mesa que proponga, que traiga, que invite a empresas, que me parece que falta quizá un poco de plan estratégico también para la industria en Córdoba. Yo cuando veo cada 2 o 3 días que se reúne la mesa de Barcelona de industrialización, hombre, me da un poco de pelusilla, ¿no? Porque en Córdoba no hay una mesa en Córdoba, Andalucía, donde sea, que persiga atraer también industria a Córdoba. Sí, yo creo que lleva razón un poco también para exhibir que bueno, que se está trabajando, ¿no? No sé si aquí en Córdoba lo estamos haciendo de manera más desordenada, pero, en fin, también seamos justos. Cuando aquí escuchamos la palabra mesa, o comisión, nos echamos a temblar y nos agarramos a la mesa de verdad, porque sabemos que implica una paralización de lo que se está haciendo, ¿no? Pero es verdad que un órgano de un poco de control y que supiera ver qué proyectos son más interesantes no estaría bien. No sé si de la mano de los empresarios, no sé si de un órgano en el que estuvieran los empresarios, los sindicatos y otras entidades, pero de luego sí podría ser de luego muchísimo más útil exhibir eso, las políticas que se van a poner en marcha. Eso estoy de acuerdo contigo. Yo no he pensado en que se reúnan los agentes afectados, sociales, económicos, etcétera, y que propongan ideas, creo que no vendría mal. Me he dejado el titular del diario El Día Todavía. Sadeco instalará sensores contra el vandalismo en sus contenedores. Son 2 problemas en uno. El tema del vandalismo, que bueno, hace algunos días también publicaron los periódicos lo que nos cuesta al año, solamente reparar los contenedores que se queman. Raro el fin de semana que no aparece un contenedor ardiendo, sobre todo de papel, que son los que mejor arden, pero también ocurre con lo de cristal. Y luego el tema de la recogida selectiva de residuos, que Córdoba siempre ha andado muy bien, en general, pero es verdad que hace algunos meses, quizás coincidiendo con la pandemia, ahí se ven contenedores más llenos, hay ocasiones en donde ya no caben más cristales o más cartones, y luego también el acto vandélico no consiste en quemarlos, sino en abrirlos para llevarse el papel que hay dentro. Creo que Sadeco tendrá que también darle una pensada, y ya ha empezado con el tema de los sensores esto. Sí, a mí me parece una idea oportuna, que son, en fin, como yo digo, iniciativas que no son excesivamente caras y que sí pueden ser muy prácticas, ¿no? Que es llevar esa tecnología de la que muchas veces, en fin, de manera, perdón por la palabra, absurda, se pone en marcha en determinadas cuestiones y a lo mejor es lo que es más importante se nos olvida, ¿no? El asunto de los contenedores es importante porque es que de vez en cuando ya los medios sacamos, recuerdo que la primera vez que se habló de esto fue hace unos 2 o 3 años, un reportaje de nuestro compañero cantador, de creo que eran más de 300.000 euros lo que nos costaba al año de media reponer y arreglar los contenedores, simplemente los que ardían, no ya los que se deterioraban por otros actos vandálicos. Con lo cual, si esto sirve para que este contenedor en concreto, el de vidrio, y además los que están alrededor, porque va a detectar la presencia de calor, en este caso, si están ardiendo, se pueda actuar y se pueda evitar, pues bienvenido sea. A mí me parece una vida tal vez, en fin, no excesivamente mediática, pero desde luego sí muy importante para los vecinos y para la propia economía del ayuntamiento, o en este caso de la empresa Sadeco, ¿no? Así me parece también a mí. Por ir terminando, ayer también se anunció que el ayuntamiento va a prorrogar el asunto este de la CITV o la CITE, la CITV de los edificios. Saben que eso es una vieja pretensión de intentar averiguar cómo están los edificios, cuál es su estado de salud, por si hay que hacerles algo, hay cambios, reformas estructurales. Pero al calor de esa información publica hoy Cordópolis, lo hace Alfonso Alba, que Córdoba tiene el parque inmobiliario más viejo de Andalucía. Las viviendas de la capital son del año 76.
de media. La de la provincia del 78. Como dato curioso, en Barcelona, que es la ciudad con los bloques más viejos, son más antiguos, son la mayor parte de antes de la guerra civil, y de edad media son del 64, perdón, frente a la de Toledo o Guadalajara, que son de 2003-2002. A mí me sorprende, Juan, esta información porque se construyen tantos bloques que o hay muchos muy antiguos para sacar la media, porque realmente vemos como todos los días se levanta una grúa, y sin embargo tenemos el parque de viviendas más antiguo de Andalucía, y seguimos sin la ITE, la Inspección Técnica de Edificios, para ver cuál es el estado realmente de nuestros inmuebles. Sí, bueno, yo creo que en este caso la edad de los inmuebles, yo creo que está que más o menos podíamos intuir que es la que es, o que nos sale esa media, pese a los nuevos que hay, porque ahí tenemos muchas barriadas que son muy grandes, que tienen muchos años, ¿no? Yo creo que más que trabajar, o que está bien que contamos estas estadísticas, deberíamos ver también cuántos de ellos están rehabilitados, se han actuado o se han actualizado, claro, y están aptos para vivir. Y yo creo que en una situación de deterioro que no se puedan habitar, quedan todavía algunos en esta ciudad, pero no muchos, ¿no? Pero bueno, es un dato que está ahí, y a mí me sorprende igual que tú, porque es que sales por cualquier zona de Córdoba y miras hacia los lados y ves una grúa y ves, sí, y ves un bloque nuevo de piso, así que no sé cuántos más tendremos que construir para rebajar esa media. Yo decía lo de Barcelona porque Barcelona, yo no creo que haya una infravivienda en Barcelona. Lo que pasa es que, como decía Juan, son pisos muy antiguos, pisos señoriales en muchas ocasiones, que son de los años 40, pero muy reformados, muy restaurados, que prácticamente se ha dejado la fachada y poco más, y el edificio tendrá su fecha de 1935, pero un edificio que está más que apto para vivir. Sí, y además algún caso de eso, no al nivel de Barcelona, también lo hemos visto, claro, en el centro de Córdoba, donde se ha actuado, se ha restaurado, pero la antigüedad del edificio se mantiene ahí, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llegamos, no dais tiempo para más. Como siempre, Juan, muchas gracias por tu visita, te espero el martes que viene, aquí estaremos, el año. Como cada día les digo, mucha más información que nos hemos dejado en el tintero. Como siempre, entren en internet, bajen al kiosco, compren un periódico, escuchen la radio, vean la televisión, y si les parece que hace falta algo más, pues mañana seguimos aquí repasándola. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.